Bueno, si ustedes recuerdan bien, la clase pasada habíamos comenzado con el tema de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Les comenté que íbamos a tener tres clases de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, recordándoles que una ecuación diferencial de derivadas parciales es una ecuación diferencial donde vamos a tener derivadas y donde vamos a tener dos o más variables independientes. En el caso de las que vamos a ver nosotros, son ecuaciones que van a tener dos variables independientes. Vimos la clase pasada las elípticas, la clase de hoy vamos a ver las parabólicas y la próxima clase vamos a ver las hiperbólicas. La clase pasada que vimos las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales elípticas, habíamos visto que ese tipo de ecuaciones tenían la particularidad de definir fenómenos que son en estado estacionario, es decir, que uno puede considerar que no cambian a través del tiempo. Entonces nosotros veíamos que en las ecuaciones elípticas no encontrábamos la variable tiempo, ¿sí? Hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas, y vamos a ver que estas ecuaciones modelan sistemas que están en estado estacionario, ¿sí? Es decir, que sí dependen del tiempo, ¿sí? Pero que se van a estabilizar para tiempos muy grandes, ¿sí? Como por ejemplo la propagación del calor, la electricidad, la difusión, etc. La ecuación típica de las parabólicas son esta clase de acá, ¿sí? Donde van a tener que la derivada parcial de y con respecto al tiempo es igual a una constante k por la derivada segunda de y con respecto a x cuadrado, ¿sí? Donde x corresponde a una variable de tipo posicional, ¿sí? Y t es el tiempo, ¿sí? Entonces ahí tienen las dos derivadas, o sea, las dos variables independientes, x y tiempo en este caso. Fíjense que en estas ecuaciones vamos a encontrar la variable tiempo, a diferencia de las elípticas que vimos en la clase pasada, ¿sí? El ejemplo típico que vamos a ver en las parabólicas es la difusión o propagación del calor, ¿sí? Un ejemplo típico, vamos a ver la propagación del calor a través de una barra delgada, ¿bien? Y en este tipo de ecuaciones ustedes lo que van a encontrar siempre es que vamos a tener una condición inicial, es decir, para el tiempo inicial. Generalmente el tiempo inicial es 0, pero puede ser otro tiempo, vamos a ver algunos ejemplos. Y dos condiciones de frontera para la variable espacial x, ¿sí? La de inicio y la de final. Recuerden que si tienen dudas, activen el micrófono, me escriben por el chat. Yo estoy viendo constantemente el chat, o activan directamente el micrófono, ¿sí? Si pueden, creo que está habilitado, y si no, por el chat. Como les decía, el ejemplo típico que vamos a ver para aplicar ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas es aquello donde vamos a considerar una barra delgada, como la que tienen acá en este diagrama, que claramente va a ser conductora, y que puede estar aislada en toda su longitud, que va a estar aislada, perdón, en toda su longitud, alrededor de esa barra, del medio externo, cuyos extremos van a estar sometidos, es decir, a este extremo 1 y a este extremo 2, están sometidos a distintas temperaturas, ¿sí? Antes de que se llegue al estado estacionario, ¿sí? Es decir, que haya un cambio en el valor de la temperatura a través del tiempo, porque cuando ya alcanzan el estado estacionario, ya habría una independencia del tiempo, ¿sí? Entonces tiene que ser antes de que se llegue al estado estacionario para que realmente el cambio de temperatura dependa del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a tener una ecuación que va a modelar de este tipo, que obedece de tipo parabólicas. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a una constante k por la derivada segunda de la temperatura con respecto a x cuadrado. ¿Bien? Y pueden presentar también distintas condiciones de frontera, al igual que habíamos visto en las elípticas, que pueden ser o de Dirichlet o de Newman. Las condiciones de Dirichlet eran aquellas donde las temperaturas en los bordes son conocidos, ¿sí? Y las de Newman eran donde había algunos puntos de los extremos que no eran conocidos porque estaban
estaban junto a un aislante, por ejemplo. Entonces en ese caso tenemos que aplicar algunos tratamientos particulares para poder resolver el problema. Bien. Entonces supónganse, vamos a ver 3 o 4 ejemplos según lo que nos dé el tiempo. Vamos a empezar con el primero, que es el más complejo de los que vamos a ver. Dice, sea una barra delgada, la tienen acá, conductora del calor, aislada en todo su largo, fíjense que esa parte negra que tiene arriba significa que está aislada en todo su entorno. Esa barra mide 0,5 metros de largo y está sometida al extremo izquierdo, que es esta parte de acá que está en rojo, a una temperatura de 120 grados, y en su extremo derecho está aislada. Determinen la distribución de temperaturas a lo largo de toda la barra, ¿sí? Por eso dice la temperatura X a 0,5, es decir, la temperatura en toda la barra al tiempo de 0,5 segundos. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, obviamente, vamos a estar en presencia de esta ecuación, ¿sí? Que modela el fenómeno, ¿sí? Que es la ecuación de parabólicas. Me da el valor de la K, en este caso, que es 0,025. Me da el delta X, que es 0,1, el delta T, que es 0,1, porque acuérdense que las dos variables son X y T. Y me da esta, que la temperatura, X01, es decir, a lo largo de toda la barra, el tiempo 01, está dada por esta ecuación, 120 más 20 por seno de X. Entonces vamos a empezar paso por paso para ver cómo vamos a resolver este ejercicio. Por empezar, obviamente lo primero que vamos a hacer es resolver el ejercicio a través de una tabla, donde la tabla lo que vamos a hacer es considerar las dos variables que tenemos, X y tiempo. Generalmente esto podrían ordenarlo distinto, pero por una cuestión que es más fácil de entender o de trabajar, generalmente colocamos en la columna, esta de acá, colocamos el tiempo, y en la fila de acá colocamos lo que es la distribución espacial, el X, ¿sí? Fíjense que el X, para ver bien de dónde arrancamos y a dónde llegamos, me dice que la barra tiene una longitud de 0,5 metros. O sea que ese va a ser el tope del X, 0,5 metros. Y obviamente vamos a arrancar desde el inicio, o sea, de 0. Como el delta X es 0,1, porque eso me lo dice en el enunciado, voy de 0 a 0,5 en un paso de 0,1, ¿sí? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Entonces esto es la distribución espacial, que va de 0 a 0,5 de un paso 0 en 1. Acá en esta columna vamos a colocarle el tiempo, que fíjense, el enunciado me dice determinar la distribución de temperaturas a lo largo de la barra X hasta 0,5 segundos. O sea que ese es el tope del tiempo, 0,5 segundos. ¿Y cómo sé desde dónde arranco? ¿Por qué no arranco desde 0? Porque fíjense que acá, esto de acá es una condición inicial, que me da la distribución de temperaturas al primer tiempo, ¿sí? A lo largo de toda la barra, al tiempo inicial, que en este caso el tiempo inicial es 0,1 segundo, por eso es que arranca de 0,1. Entonces arranca de 0,1 hasta 0,5 con un paso de 0,1 que me da el enunciado. Entonces voy 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 hasta 0,5. Construyo la tabla, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió cómo construir la tabla? Recuerden que si tienen dudas me van avisando por el chat o activen el micrófono, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, y ahora vamos a empezar a completar la tabla. ¿Y cómo completamos la tabla? Bien. Lo primero que vamos a hacer es, lo primero que les dije cuando empezamos a hablar de parabólicas, es que en todos estos ejercicios ustedes iban a tener 3 datos. Uno es la condición inicial, una condición inicial, y otros 2 son las condiciones de frontera. Es decir, qué ocurre al X inicial y qué ocurre al X final. Esto de acá, esto de ahí, es la condición inicial. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque acá es lo que les comentaba. Es la distribución de temperatura a lo largo de la barra al tiempo inicial, que en este caso es 0,1. ¿Qué significa? Que yo las primeras columnas, las primeras 6 celdas primero, perdón, las primeras 6 celdas, estas de acá,
al tiempo 0,1, las voy a calcular con esa ecuación que es la condición inicial, ¿sí? Y ojo, porque tienen que tener la calculadora en radianes. Si no tienen la calculadora en radianes, les va a dar cualquier cosa la condición inicial. Así que tengan cuidado, particularmente en estos ejercicios, en tener la calculadora configurada en radianes. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de este de acá? Haré 120 más 20 por seno de 0, porque acá x vale 0, ¿sí? Y eso me da 120. Para calcular el valor de la temperatura inicial en esta celda de acá, haré 120 más 20 por seno de 0,1, que eso me da 121,9967. Recuerden que hacemos redondeo simétrico a 4 decimales. Si no me dice nada, usamos 4 decimales, ¿sí? Si me dice que use más, usaré más. Para calcular este de acá, entonces, ¿cómo haremos? 120 más 20 por seno de 0,2. Y eso les da 123,9734. Y así hasta llegar al 0,5, donde les van a quedar esos valores de ahí. Entonces, la primera fila de la tabla la calculan con esa condición inicial, ¿sí? Otro de los datos que le daba el ejercicio, era condiciones de frontera, ¿sí? En este ejercicio en particular, les decía que el extremo izquierdo estaba sometido a una fuente de 120 grados. Es decir, que a todo tiempo, el extremo izquierdo de la barra va a tener una temperatura de 120 grados. ¿Sí? Entonces la condición de frontera 1, es decir, que toda mi primer columna, yo ya sé que el valor es 120 grados a todos los tiempos. ¿Sí? Entonces lo que me va a quedar, y el extremo derecho me decía que estaba aislado. ¿Sí? El extremo derecho me decía que estaba aislado. Si me dice que el extremo derecho está aislado, ¿qué tipo de condiciones tenemos en este problema en particular? ¿De Newman o de Dirichlet? ¿Y por qué? ¿De Newman? ¿Por qué? Eran de Newman porque en este caso no vamos a conocer la distribución de temperaturas porque vamos a estar al lado de, o sea, la barra en su extremo derecho está sometida a un aislante, y eso hace que vamos a tener que calcular esos valores con ecuaciones, ecuaciones diferentes a las del resto de la tabla, ¿sí? Entonces vamos a tener condiciones de Newman, y eso vamos a trabajarlo de una manera parecida a lo que hacemos en elípticas. Entonces, una vez que colocamos las temperaturas de la condición inicial, las de la condición de frontera, y teniendo en cuenta que la otra condición de frontera estamos sometidos a un aislante, o sea que no la vamos a poder calcular directamente, empezamos a, como tercer paso, a encontrar las ecuaciones para el cálculo, ¿sí? Entonces, para calcular, vamos a tener que usar dos tipos de ecuaciones. Para todas estas celdas de acá, en realidad, estas de acá, de que en realidad estas de acá ya sabemos que es 120, porque eran condiciones de frontera conocida. Entonces, ustedes tienen ya todos estos valores de acá conocidos. Estos de acá son las condiciones de frontera 1, y vamos a tener que calcular todos estos valores que tenemos en las celdas de colores. Estas celdas que están en verdes las vamos a calcular con una ecuación, que ya vamos a ver cómo la vamos a encontrar,
que van a ser los puntos que no están sometidos al aislante, pero estas 4 de acá las voy a tener que calcular con otra ecuación, que son aquellos puntos que están sometidos al aislante, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las ecuaciones de trabajo? Bueno, mediante discretización por diferencias finitas, ¿sí? Entonces, partiendo de la ecuación de parabólica, de la ecuación que describe este fenómeno que es este de acá, ¿sí? Y con los datos que me da el ejercicio, que K vale 0,025, y que delta X vale 0,1 y delta T vale 0,1, por discretización de diferencias finitas, recuerden que la derivada segunda de la temperatura con respecto a X cuadrado lo podemos discretizar de esta manera, que es la temperatura I más 1J menos 2TIJ más TI menos 1J sobre delta X al cuadrado, donde recuerden que esto sería la temperatura que está a la derecha, o sea, la que está arriba a la derecha, la que está arriba y la que está arriba a la izquierda, ya vamos a ver cuando veamos la tabla, sobre el delta X, que es este valor 0,1 en este caso. Y la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es la otra parte de la ecuación, la discretizamos de la siguiente manera, como TIJ más 1 menos TIJ sobre delta T. Entonces, reemplazando en la ecuación por esas discretizaciones, lo que yo voy a querer despejar en estas ecuaciones es el TIJ más 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder discretizar. Tenemos esta ecuación de acá, donde el delta T pasa multiplicando del lado izquierdo, que es lo que hicimos acá. En este caso, K por delta T sobre delta X al cuadrado, todos esos valores lo tienen, porque K es 0,025, el delta T es 0,1, y el delta X es 0,1 también. Entonces de ahí pueden sacar que todo este factor es 0,25, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar todo este factor por 0,25 en este caso. Eso obviamente depende de cada ejercicio y de los datos del ejercicio, ¿sí? Entonces en este caso les da 0,25. Y ahora lo que vamos a hacer es este término de acá, paso sumando del otro lado de la ecuación, que es lo que hicimos acá, y ahí despejamos el TIJ más 1, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, ese factor es 0,25, hacen distributiva de ese factor, entonces les va a quedar 0,25 TI más 1J, menos 0,25 por 2, que es el 0,5 TIJ, más 0,25 TI menos 1J, más el TIJ, ¿sí? Y acá tenemos que hay dos términos semejantes, que son este y este son semejantes, entonces los puedo agrupar, menos 0,5 más 1 sería 0,5 TIJ. Entonces les queda que esta ecuación es la válida para cuando querramos aplicar sin el aislante. Es decir, para esos puntos que no están al lado del aislante. Y recordando que el TIJ más 1, que es lo que yo quiero calcular, que es lo que me da esta ecuación, es el valor de la temperatura en el tiempo siguiente, porque la variable J se refiere a la temperatura en el tiempo siguiente, ¿sí? Y la variable I se refiere a la posicional, ¿sí? El X. Entonces, si yo quiero calcular la temperatura en I, J más 1, ¿sí? El que está arriba va a ser el T y J, el que esté arriba a la derecha va a ser el T I más 1 J, y el que esté a la izquierda va a ser el T I menos 1 J. Y ya van a ver cuando veamos los cálculos en la tabla. Entonces, me faltaba... Esperen. Esperen que me falta acá. Ah, esta. Está bien. Bien, entonces, esa ecuación, como les decía, es la ecuación para poder calcular los puntos sin aislante. ¿Qué pasa para aquellos puntos? Y ya vamos a ver los cálculos, ¿sí? No se asusten todavía. ¿Qué pasa para los puntos, estos puntos de acá, que son los que están con el aislante? Bueno, vamos a tener que hacer
una consideración más. Como esos puntos que están sometidos al lado del aislante no van a tener transferencia o sea, cambio de temperatura a través del tiempo, se hace esta consideración, que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es 0, y al discretizarlo por diferencia finita, les queda que Ti más 1J menos Ti menos 1J es igual a 2 por delta X. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo quiero calcular este valor de acá, ¿por qué no voy a poder usar la ecuación que tenemos antes? Porque no voy a tener este valor de acá. No voy a tener lo que es el Ti más 1J, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es el siguiente reemplazo. De esta ecuación, el 2 por delta X pasa multiplicando el 0, o sea que se cancela, le va a quedar que el Ti más 1J es igual al Ti menos 1J. Entonces lo que vamos a hacer es, como yo no tengo el Ti más 1J, que sería ese valor de acá, o sea, ese sería ese valor de acá, como yo no lo tengo, lo voy a reemplazar por el Ti menos 1J, que es el valor que tengo acá. ¿Sí? Entonces, de la ecuación 1, que habíamos calculado, que era la de recién, nos daba esta ecuación. Entonces, en los puntos con aislante, como yo no voy a tener este valor, el Ti más 1J, lo que voy a hacer es reemplazarlo por Ti menos 1J. Entonces, a ese valor lo voy a reemplazar por el Ti menos 1J. ¿Sí? Como ese valor, o sea, como ese término me va a quedar semejante con este, 0,25 más 0,25 les queda 0,5. Entonces, para los puntos con aislante, la ecuación que vamos a llamar ecuación 2 les queda de la siguiente manera. Que el TIJ más 1 es igual a 0,5 veces el TIJ más 0,5 veces el TI menos 1J. Es decir, 0,5, por ejemplo, para esta celda de acá. 0,5 por este valor más 0,5 por este valor. ¿Sí? Entonces vamos a tener que usar esas dos ecuaciones para completar la tabla. Entonces, esta era la tabla que teníamos para hacer el cálculo. ¿Sí? Ya habíamos dicho que estas eran las condiciones iniciales, que esta es la condición de frontera, y habíamos dicho que todas estas celdas para allá las calculábamos con la ecuación 1, pero que estas celdas de acá las calculábamos con la ecuación 2. ¿Sí? Porque estaban sometidas al aislante. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir viendo celda por celda cómo nos van a quedar los cálculos. Y empecemos con esta celda de acá, la primera. Ese punto está sin aislante, o sea que vamos a usar la ecuación 1, que era esa de ahí. Entonces nos va a quedar, fíjense que si yo quiero calcular este valor de acá, esta celda es la T y J más 1. Entonces, la de arriba sería la T y J, la de la derecha va a ser la T y más 1J, y la de la izquierda va a ser la T y menos 1J. ¿Sí? Entonces, fíjense. Les va a quedar. Entonces, para calcular esta celda de ahí les va a quedar 0,25 por Ti más 1J, que sería ese valor de ahí, o sea, 0,25 por 123,9734, más 0,5 del TIJ, que sería la que está arriba, 121,9967, más 0,25 de la que esté arriba a la izquierda, que es 120. Y eso les da una temperatura de 121,9917. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta acá se entiende o hay alguna duda? Se va entendiendo, profe. Bien. Entonces, vamos a ir a esta celda de ahí. Me va a quedar 0,25 de esta de acá, que es 125,9104, más 0,5 de la que está arriba, que es 123,9734, más 0,25 de la que está arriba a la izquierda, que es 121,9967. Y eso les da 123,9635. Para hacer esta celda de acá, tenemos 0,25 de la que está arriba a la derecha, que es 127,7884, más 0,5 de la que está arriba, que es 125,9104,
más 0,25 de la que está arriba a la izquierda, que es 123,9734. Y eso les da 125,8957. Esta celda de acá, les doy 2 minutitos para que me digan ustedes cuánto les da. Cuando lo vayan calculando me van diciendo cuánto les da. Bueno, ahora ahí corroboramos. Entonces, para calcular esa celda de ahí, los cálculos serían 0,25 de 129,5885 más 0,5 de 127,7884 más 0,25 de 125,9104. Y eso les da 127,7689. Bien. ¿Puedo usar esa fórmula para calcular esta celda que viene acá? No, porque no tenés nada arriba a la derecha, Arriba porque a la tenés el derecha. aislante. O sea, no tengo este valor de acá, porque acá hay un aislante. Entonces usábamos la ecuación 2 en ese caso, ¿sí? Que la ecuación 2 era esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculábamos esa celda de ahí? Teníamos que hacer 0,5 del valor de arriba más 0,5 del valor que está arriba a la izquierda, ¿sí? Entonces teníamos, en ese caso es 0,5 por 129,5885 más 0,5 de 127,7884. Y eso les da 128,6885. ¿Sí? ¿Se entendió? Para esta celda de acá, ¿qué ecuación usan? La sin aislante. Sin aislante. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para ese punto, bueno, ahí tendrán el cálculo, y cuando terminen les va a dar esa tabla, ¿sí? O sea que la distribución de temperaturas pedida es esta de acá. Que era la distribución de temperaturas al tiempo de 0,5 segundos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, profe. Perfecto. Bien. Como les decía, este de los ejemplos que vamos a ver es el más complicado porque de todos los ejemplos que les voy a dar, es el único que tiene un aislante a la derecha, pero van a ver que los otros no tienen el aislante, entonces van a poder resolverlos con una sola ecuación, ¿sí? Entonces veamos este segundo ejemplo. Dice, un fenómeno físico de propagación del calor, que son típicamente resueltos a través de ecuaciones parabólicas, es modelado mediante la siguiente ecuación. Entonces, fíjense que esta ecuación, la de parabólica, nada más que está expresada de una manera diferente, ¿sí? Pero esto de acá sería el valor de la K, ¿sí? Entonces tienen la derivada de la temperatura con respecto al tiempo menos 1/5 de la derivada segunda de la temperatura con respecto a x al cuadrado igual a 0. Donde delta x es igual a 0,5, delta t es igual a 0,5, el tiempo va desde 0 hasta 4 y el x va de 1 hasta 3. Y esto les permite armar la tabla, ¿sí? Entonces, fíjense que con estos que están acá arriba pueden armar la tabla. ¿Saben qué? Voy a tener acá en esta columna, vamos a colocar los tiempos. En este de acá colocamos los tiempos. Y en la fila vamos a colocar los X.
en la primera fila vamos a colocar los X. Entonces fíjense, X va de 1 a 3 con un paso de 0,5. Entonces vamos 1, 1,5, 2, 2,5 hasta 3. Y el tiempo va de 0 hasta 4 con un paso de 0,5. Entonces fíjense, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ahí armé el largo y el ancho de mi tabla. Una vez que armé eso, me fijo ahora en las condiciones iniciales. Ustedes acá tienen 3 condiciones. Esta, esta y esta. ¿Cuál de esas es la condición inicial y por qué? Una de esas es la condición inicial y las otras 2 son de frontera. Díganme cuál y por qué. La que es con TX0, digamos, la última. Esto de acá me está diciendo que es la distribución de temperaturas a lo largo de toda la barra al tiempo inicial que es 0. Esta es la condición inicial. ¿Sí? Esta de acá es la condición inicial. Entonces lo que vamos a hacer con esa condición inicial es resolver la primera fila. Es decir, este de acá, todo esto es la condición inicial, la primera fila. Entonces fíjense, con esa fórmula, a un x1, ¿qué voy a hacer? Coseno de 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 3, recuerden tener la calculadora en radianes, cuando hagan eso les va a dar que es 1, ¿sí? Que es este valor de acá. Después aplican esa fórmula para un x de 0,5, de 1,5, perdón. Entonces me va a quedar coseno de 1,5 al cuadrado menos 4 por 1,5 más 3, y eso les va a dar, por redondeo simétrico, 0,7317, que es este valor de acá. Cuando quiera calcular esta celda de acá, reemplazará x por 2. Entonces fíjense, coseno de 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3, y eso les da 0,5403. Esta celda de acá lo mismo con x2,5 y esta celda de acá lo mismo con x3. Entonces ahí van a tener toda la primera fila resuelta, que es con la condición inicial. Las otras 2 fórmulas, esta y esta, son condiciones de frontera. ¿Por qué de frontera? Porque son a un x fijo. Fíjense, acá les estoy diciendo, en la primera de acá, que la temperatura a todo tiempo en el x1 vale 1. Es decir, que todas estas temperaturas valen 1. ¿Sí? Esa era como una condición de frontera. Y la otra, les estoy diciendo que la temperatura a cualquier tiempo al x3 es 1. Es decir, que todas estas temperaturas también valen 1. Entonces fíjense que acá tienen 2 condiciones de frontera y una condición inicial. Y acá no tienen aislante. Entonces estos valores de acá ya son conocidos, porque acá no hay un aislante. ¿Se dan cuenta la diferencia con el ejercicio anterior? Entonces estas serían condiciones ya de Dirichlet, no son de Newman. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora entonces? Obtener la ecuación a partir de la que tenemos arriba para poder sacar los O puntos. sea, vamos a tener que discretizar por diferencias finitas para encontrar la ecuación que me va a permitir resolver el TIJ más 1. Que en este caso es más sencillo que el anterior porque vamos a tener una única ecuación, ¿sí? Entonces, por discretización de diferencias finitas, esta ecuación me va a quedar esto de acá, donde recuerden que la derivada de t con respecto a la temperatura es TIJ más 1 menos TIJ sobre delta t, y que de la derivada segunda de t con respecto a x cuadrado es todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es, todo este término pasa sumando del lado derecho, que es lo que hicimos acá, y acá voy a pasar el delta t, va a pasar multiplicando del lado derecho, ¿sí? Entonces, delta t sobre 5 por delta x cuadrado, que es todo esto, lo van a poder calcular, porque delta t es 0,5 y el delta x es 0,5, entonces les va a dar que es 0,4. Entonces van a reemplazar todo eso por 0,4, que es lo que dice ahí.
Hago distributiva de ese 0,4 en todo el paréntesis. Y después este término pasa sumando. ¿Sí? Como este término y este son semejantes, los agrupo y les va a quedar que esta es la ecuación de trabajo. Que el TIJ más 1 es igual a 0,4 TI más 1J más 0,2 TIJ más 0,4 T menos 1J. Y con eso van a completar la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular esta celda de acá, ¿cómo voy a hacer? 0,4 del valor que está arriba a la derecha, que es este de acá, más 0,2 del valor que está arriba, más 0,4 del valor que está arriba a la izquierda. Y eso les da 0,7625. Para calcular la celda que sigue, esta de acá, es decir, esta de acá, ¿qué voy a hacer? 0,4 del valor que está arriba a la derecha, más 0,2 del valor que está arriba, más 0,4 del valor que está arriba a la izquierda. Y eso les da 0,6934. Y así sucesivamente. Si quisiera calcular este de acá, no se los hice, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? 0,4 de 1, más 0,2 de 0,7317, más 0,4 de 0,5403. Y así en toda la tabla. Y cuando resuelvan toda la tabla, les va a dar esa distribución de ahí. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá? Profe, una consulta. Sí. ¿En el examen nos van a pedir un casillero en particular? En el examen seguramente le vamos a pedir, por ejemplo, bueno, yo se los muestro ahora. Este ejercicio se los voy a dar para que los hagan ustedes y los saque de un examen final, por ejemplo. Se les pide una tabla más corta, como por ejemplo esta. Fíjense que esta tabla es una tabla cortita que ustedes la hacen con 3 o 4 cálculos, ¿sí? No se les va a pedir nunca en un parcial que hagan una tabla de esta extensión. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Y piden por ejemplo, algún valor en específico de alguna celda? Seguramente, no, o sea, por ejemplo, en las autoevaluaciones seguramente van a ser del mismo tipo que hemos hecho hasta ahora, que es donde ustedes completen una tabla con menos iteraciones que esta, por supuesto, pero generalmente se les piden 2 o 3 temperaturas, no una sola. Bien, profe, Porque gracias. aparte, yo te puedo pedir yo, por ejemplo, recuerden que en nuestro tipo de ejercicios, si yo te pido esa temperatura, vos estás obligado a sí o sí a hacer toda esta anterior. ¿Se entiende? Sí. O sea que siempre vas a tener que hacer más de 1 o 2 cálculos. Bien. Bueno, les comento este último, es sencillo como el de recién. Les da el fenómeno de propagación de calor que les da esta ecuación, les da el valor de delta X, de delta T, y les da que T va de 0 a 1,5 y que X va de 1 a 3. Entonces fíjense, con estos valores y los delta X y delta T hago la tabla. ¿Sí? El tiempo va desde 0 a 1,5 con un delta T de 0,25, entonces tenemos 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25 hasta 1,50. El X va de 1 a 3 con un paso de 0,5, entonces va a ser 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Y ahí armamos el ancho y el largo de la tabla. La primera fila, toda esta primera fila, siempre la vamos a resolver con la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial en ese ejemplo que tienen ahí? La del coseno. Hay 2 del coseno, pero ¿cuál? La de ¿Tienen X0. esta? Bien. Sí. Porque es a tiempo, o sea, es a lo largo de toda la barra, al tiempo 0. Entonces, ustedes acá a esa fórmula la reemplazan en esta celda por 1, en esta celda la reemplazan por 1,5, en esta por 2, en esta por 2,5 y en esta por 3 y calculan todos esos primeros valores. Recuerden tener la calculadora en radianes porque si la tienen en grados les van a dar todos los valores distintos y van a arrastrar el error, ¿sí?
Bien, condición inicial. Condiciones de frontera, fíjense, acá tampoco hay aislante, tenemos la distribución de temperaturas al x1 es 1, es decir que siempre la temperatura vale 1 en esta frontera, y la otra de condición de frontera es que al x3 la temperatura es coseno de t, entonces, para calcular esa celda de ahí, el t vale 0, coseno de 0 vale 1. Cuando yo quiera calcular esa celda de ahí, ¿qué voy a hacer? Coseno de 0,25, que es 0,9689, y así sucesivamente. Entonces tienen las dos condiciones de frontera y la condición inicial. Y ahora, para calcular todos esos valores de las celdas intermedios, voy a hacer la discretización por diferencias finitas para resolverlo. Bueno, acá tienen la discretización, paso este término sumando del lado derecho, paso el delta t multiplicando del lado derecho, y les va a quedar delta t sobre 4 por delta x, que ese valor les da 0,25. Reemplazo por 0,25. Este término pasa sumando, y esto voy a hacer distributiva acá. Y después agrupo los semejantes, que serían este, y ahí tienen la ecuación de trabajo en este ejercicio. 0,20, que el t y j más 1 va a ser 0,25 del valor que está arriba a la derecha, más 0,5 del valor que esté arriba, más 0,25 del valor que esté arriba a la izquierda. Y cuando resuelvan, les van a dar esa tabla de ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran que repita? Las condiciones frontera del lado Sí. derecho, Sí. la calculamos con coseno de t y no usamos la fórmula que sacamos ahora, ¿no? No, no, porque ya eso es una condición. Ustedes van a tener en este tipo de ejercicios van a tener dos opciones. O esta columna de ahí, la resuelven, esta o esta, ¿no? La resuelven con una condición de frontera, como es en el caso este, o bien están al lado de un aislante, pero nunca van a tener que resolver esas con la ecuación esta que han resuelto las otras, ¿sí? En este caso, tienen una condición de frontera que les dice que la temperatura en el x3 a cualquier tiempo se calcula como coseno de t, que es lo que hicimos en esta condición de frontera de acá. ¿Sí? Pero si no, la otra opción es que esté sometida a un aislante y que sea como el ejemplo 1 que les di inicialmente, que tengan que hacer otra ecuación extra de la que ustedes calculan el resto de las celdas. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Bien. ¿Hay alguna otra duda? Después les recomiendo que hagan todas esas tablas de todos los ejemplos. Y al último, como les dije recién, les dejo un ejemplo que he sacado de un examen final, donde, bueno, les da la ecuación, les da el valor de K, el delta X, delta T, les da esto, ¿sí? Y fíjense, ahí les doy el resultado de lo que les va a terminar dando, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo armen ustedes, pero fíjense, les dice que la barra es de 0,5 metros y que el delta X es 0,5, entonces ustedes saben que voy de 0 a 0,5 con un paso de 0,25, o sea que 0, 0,25, 0,5. Ahí tienen el X. Y el T les dice como condición inicial que arranco de 0 con 1 y les dice que determinen la distribución de temperatura hasta un tiempo 0,3. Entonces arranco de 0,1 y voy hasta 0,3 con un paso de 0,1. Entonces 0,1, 0,2, 0,3. Este de acá es la condición inicial. Entonces con esa fórmula ustedes calculan estos dos valores que están en rojo. Después la única condición de frontera que tienen acá, les dicen que su extremo izquierdo está sometido a una temperatura de 150. Esta es una condición de frontera. Todo el extremo izquierdo tiene una temperatura de 150. Y su extremo derecho está aislado. O sea que estamos en condiciones de Newman. Es decir, que ustedes estas dos celdas las van a sacar con una ecuación y estas otras dos celdas van a tener que buscar otra ecuación para calcularla. Es decir, que es un ejemplo similar al ejemplo 1. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo tienen que resolver?
O sea, ya se los dije prácticamente, pero para ver si entienden cómo van a sacar esas 4 celdas que les estoy marcando. Perfecto. Bien, entonces, eso sería todo. Lo último que les voy a pedir es que me dejen en el chat la asistencia, legajo, apellido, nombre. Y si no tienen dudas, pueden retirarse y nos vemos la clase que viene. Que tengan buen fin de semana. Profe, ¿con qué resolvió ahí el ejercicio anterior, el lado extremo derecho? Y bueno, tienen que hacer la ecuación similar a la que hicimos en el ejemplo 1. Ah, listo. Sí, tienen que hacer las dos ecuaciones, la que está sin, o sea, sin aislante y con aislante. Claro, sí, me Con había aislante perdido ahí. van a resolver estas primeras de acá las resuelven sin aislante y esas de ahí con aislante. Claro, ¿Se entiende? se entiende, profe. Gracias. Pero el planteo va a ser similar al ejemplo 1 que vimos en la clase de hoy. Ok. Gracias, profe. No, de nada. Cualquier duda o consulta que tengan con cualquiera de los ejemplos o los ejemplos propuestos de la guía, no duden en colocarlos en el foro de consulta del aula virtual, ¿sí?